poco es nuestra casa matriz y nuestra base, así que esperamos poder aprovechar toda la información em, y toda la experiencia y la sabiduría de lo ahora en su trayectoria de Ari y de Sol, así que sin mucho más preámbulo, volver a agradecerles a las chicas la predisposición y con un gran deseo de prosperidad de trabajo conjunto para poder seguir ampliando el área. Así que muchas gracias y ya les damos paso. Bueno, gracias Janina, gracias Antonella. Y gracias a todos los que se han conectado hoy a las 9 de la mañana, es un logro. Así que hay bastante gente, está re bueno. Voy a pasar a compartir pantalla. Les vamos a pedir primero que los que puedan, como ya pidió Anto recién, prendan las cámaras, porque está bueno, ya que estamos en esta era de la virtualidad, está bueno vernos las caras. Y además, nuestras charlas suelen ser bastante participativas en el sentido de que a cada rato preguntamos si entienden o si necesitan decir algo, o si quieren aportar algo, porque por ahí, desde el conocimiento, desde la experiencia, se puede aportar algo mucho más valioso y no quiero que se pierdan esa instancia o esa oportunidad de tener esa instancia de compartir con los demás su experiencia y su conocimiento. Así que nada, pedirles eso primero, que participen en lo que les vayamos pidiendo y en lo que quieran. Estamos a disposición para cualquier duda, pregunta, interrupción, no tenemos ningún problema. Ahora sí voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, presentarnos, hacerles saber quiénes somos, con quiénes están hablando. Mi nombre es Sol, soy la CEO de Corpora y de este lado estamos en la misma oficina, por eso salimos un solo micrófono. Está Ari, que es la CEO de Corpora, la empresa que las dos fundamos. Corpora es una empresa de tecnología que nació en Mendoza y que hoy presta servicios para todo Cuyo y otras provincias del país y también para otros países como España, y estamos expandiéndonos a Latinoamérica también. Lo que nosotros hacemos es empoderar a las empresas para que sean más eficientes, óptimas y saludables. Y esto lo hacemos a través de dos puntos centrales, o podríamos decir que se pueden ¿Qué? hacer tres puntos centrales. Perdón, voy a mutear a alguien que tiene... Ahí está, gracias. Em, a través, decía, de dos o tres puntos centrales que siempre abordamos en las empresas. Nuestro expertise es muy basado en empresas que vienen de la industria tradicional, por eso el real estate es un sector que nos interpela mucho porque es uno de nuestros principales clientes. Y bueno, por suerte tenemos la experiencia de la implementación de la tecnología en el sector. Como les decía, Corpora acompaña a las empresas para que sean más eficientes a través de la transformación digital, la ciencia del análisis de datos como principal punto, digamos, y la creación de algoritmos de inteligencia artificial para ayudar a optimizar ciertos procesos. Tenemos un equipo muy completo y a la vez muy diverso, que está compuesto por especialistas en ciencia de análisis de datos, especialistas en transformación digital, especialistas en ciberseguridad. También tenemos ingenieros en machine learning. Y bueno, tenemos un equipo bastante completo y capacitado y con experiencia en muchas áreas que nos pueden ayudar a abordar distintas industrias. Siendo, como les dije recién, el real estate una de nuestras principales, por una cuestión de que se dio así, se fue dando así, terminamos en el rubro y aprendiendo un montón sobre el rubro. Lo que vamos a hablar hoy es de cómo las estrategias y las herramientas de la ciencia de datos nos pueden ayudar a empoderar los negocios, haciendo hincapié precisamente en casos implementados en la realidad, casos de uso reales de empresas de la construcción que, bueno, han podido ser nuestros clientes, algunos son nuestros clientes todavía, y les vamos a contar un poco cómo es en la vida real, digamos, este proceso de usar ciencia de datos para una empresa de carácter tan tradicional como puede ser una empresa constructora, que los que están acá sabrán quizás que son empresas de corte tradicional y que por ahí tienen algunas resistencias a la hora de implementar cambios, pero a la vez saben que lo necesitan para poder crecer y para poder ser más competitivos. Así que vamos a arrancar y lo primero, ya los vamos a empezar a molestar pidiéndoles que escaneen este código QR
para que los lleve a una pantalla en la cual van a tener que responder 3 preguntas. Que bueno, nada, no son preguntas difíciles ni examen, sino que son para conocer más o menos con quiénes estamos hablando. Si no pueden escanear porque están desde el celu o que no puedan por algún motivo, pueden entrar a menti.com, así lo ponen en el buscador menti.com y ponen, apenas les permita acceder al código, van a escribir este código que está acá, que es 25 19 82 93. Vayan avisándome si quieren con manitos o en el chat si está todo ok, si pudieron entrar, porque si cambio la pantalla para ver los resultados no van a poder ya escanear el código. A ver, vamos a ir viendo si estamos bien con los resultados. Ay, voy a dejar de compartir pantalla un segundo porque no me estaría dejando ver. A ver. Ah, no, a ver, acá estamos. Creo que puedo ya pasar directamente a toda mi pantalla. Voy a tener que dejar de compartir un segundito. Así les comparto la otra pantalla con los resultados. A ver. Bueno, ya veo respuestas, así que se ha podido entrar, aunque sea. Eso es bueno. Eso es muy Sí, bueno. sí, los chicos están ingresando. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Buen Alejandro. día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hubo una pequeña confusión de 9 o 10 de la mañana, estábamos en clase, digo, bueno, hacemos Ah, clase hasta las 10, pero no, ya están los chicos ingresando, ¿ok? Con el ok. código y tal cual les pasaron, así que hay que esperar unos minutitos nomás, ya van a ingresar. Bueno, ahí entonces voy a compartir pantalla con el código QR de nuevo, así vamos a ver. Bueno, desde acá atrás veo que ya están respondiendo, ya tengo arriba de 20 respuestas, está muy chiquita la pantalla, por eso me acerco, pero no veo bien. Eh, y hay algunos que han respondido ya hasta la última el último slide, así que está bueno. Ahí voy a volver a compartir, entonces. Bueno. No. A ver, póngame en el chat si alguien no pudo. Gracias, Eliana, por dejar el código. Me sirve mucho. Entonces ya voy a pasar directamente de pantalla ahora con el aporte de Eliana que nos dejó el código ahí para que entren a menti.com y escriban ese código. Les va a llevar a esta pantalla. Y desde ya les voy pidiendo a los que ya pudieron responder, si quieren ponerme en el chat a qué se refieren con otros. O sea, qué es lo que no involucramos en este ranking para saber más o menos qué hacen. No hace falta que se explayen mucho, simplemente decirme puse otros porque hago tal cosa. Perdóname, ¿dónde querés que entremos? Entramos tarde nosotros, disculpa. Sí, no pasa nada. A menti.com y Bueno, ahí van a poner este código que muy amablemente nos dejó Eliana. Estoy compartiendo ya cualquier cosa. ¿La presentación se ve? Sí, para abrir cualquier cosa. No, la presentación se ve. Claro, sí, es de la presentación. Sí, sí, sí. Bueno, menti.com con el código este que está en el chat, no sé si ya lo vieron todos, si no, Ari, ¿lo puedes volver a enviar? Ahí está. Gracias, Eliana. Eliana es mi asistente hoy. Te acabo de designar asistente, Eliana. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos ingeniero civil. Ya tenemos 24 respuestas. A ver.
deja. Estudiante de Ingeniería Civil. ¿Me puedes decir qué se ve, Ari? Se ve, La pantalla del Menti. sí, se ve la pantalla del Menti. Dice, ¿cuánto sabes de ciencia? Y no hay respuestas. No. Ahí estamos. Ahí están empezando ya las respuestas, tenía que cambiar de pantalla. Solo que no podía porque no veía la pantalla. Bueno, hay personas que saben algo, hay algunos que ponen no sé. Ahí seguimos viendo las respuestas, por eso estoy dejando que respondan y no estoy mostrando nada más. Tenemos ya 19 respuestas. Tenemos varios ingenieros. Estamos acostumbrados a tratar con ingenieros. Nos sentimos como en casa. Bueno, tenemos 17 respuestas que dicen algo. ¿Algún voluntario se anima a desmutearse, una o dos personas, y decirme alguno de los que respondieron algo? ¿Qué es lo que saben de ciencia de datos? Por ahí ya ni levanto si ven si alguien se quiere desmutear. Sí, estoy atenta. ¿Estamos tímidos? Somos 63, alguno tiene que desmutearse. Yo siempre digo, no hay respuestas ni buenas ni malas, Ah, hay por que, supuesto. hay que participar y ver a ver efectivamente cuánto es algo. No hay respuestas correctas ni incorrectas acá. Estamos todos siempre en constante aprendizaje, en constante crecimiento, así que Bueno, vamos a salir de la incomodidad de que nadie habla. Vamos a hacer algún comentario para a romper el hielo. Yo gracias. fui. Buen día a todos. Mira, básicamente yo soy uno de los que puse algo, porque creo que pertenezco a ese grupo. Usé algo en algún momento de base de datos como usuario en SQL, algo lo he relacionado con Power BI, utilicé esa herramienta. Sí. Bueno, ahora estoy en este curso de ciencia de datos eh, con Janina. Eh, y bueno, a eso me refería con algo, porque he tocado algunas cositas y después, bueno, mucho Excel y siempre he trabajado con Excel, pero bueno, creo que estoy en ese casillero. Perfecto. ¿Sí? Gracias, Fernando. Ah, Gracias. por favor, por favor. Alguno de los que puso mucho son tres, así que si quieren comentar qué saben, es el 9% de los presentes. Ahí se desmutió Mariela, ¿puede ser? No sé si querrá decir algo. No, ahí se volvió a mutear. Voy a contestarle a Manuel que está preguntando dónde estudia ciencia de datos. Los estudiantes que hoy están participando están estudiando en el Instituto de Formación Superior 33, que está en Capital, en San Cristóbal, en Buenos Aires.
Es una tecnicatura de 2 años y medio de ciencia de datos e inteligencia artificial. Todavía es una carrera que es muy nueva y en otros institutos nosotros la tenemos a la mañana y en otros institutos también está a la noche y tenemos, por las dudas digo toda la información, una cursada híbrida presencial y virtual. Gracias, Jani. Bueno, ahí tienen la info. Bueno, la otra pregunta era, no voy a leer las 40 respuestas, pero vamos a hacer como un mix. Gracias por participar primero, porque no suele haber tanta gente participando en las actividades. O sea, por ahí son más tímidos o por ahí prefieren no hablar, no participar. Así que les agradezco mucho por estar sumándose a la dinámica. Para nosotras es información súper valiosa la que levantamos acá y también vamos a compartir con ustedes, Jani, para que sepan más o menos quién está participando. Voy a leer algunos. La pregunta era, ¿qué querés llevarte hoy? Algunos han puesto contactos e ideas de negocio, nueva información y formación sobre ciencia de datos e inteligencia artificial, conocimiento sobre qué hace el sector de la construcción con la ciencia de datos, a eso hemos venido, así que perfecto. Información y nuevos conocimientos para desarrollarme en el área laboral de Data Science, un panorama del rubro de datos en el mundo empresarial, muy bien. Ejemplos, buenas prácticas, KPIs, métodos de gestión de datos, todo eso lo vamos a estar viendo. Un acercamiento a la ciencia de datos con sus posibles aplicaciones, cómo se aplica en el campo laboral, formas de aprender las aplicaciones reales, lo vamos a ver. Más información sobre ciencia de datos de IA, aprender y ver cómo funciona todo. Todos quisiéramos saber cómo funciona todo, es un poco amplio, pero bueno, vamos a tratar de acercarnos un poquito. Aprender sobre las aplicaciones que puede tener la ciencia de datos en el área de la construcción, eso es lo que vamos a ver, saber cómo se implementa, aprender, experiencia. Bueno, hay un montón de respuestas, así que les agradecemos mucho por participar. Ahora ya tenemos un panorama más claro de quiénes son las personas con las que estamos hablando. Ustedes ya nos conocen a nosotras ahora porque nos presentamos y nosotros ahora los conocemos a ustedes por esta dinámica. Ahora voy a volver a dejar de compartir porque no sé qué está pasando con mi pantalla que me deja como compartir en partes. A ver, ahora vuelvo a compartir. Como que no me deja minimizar, no sé, rarísimo. Bueno. Y vamos a arrancar con la parte ya de la clase en sí. Bien. Vamos a arrancar entendiendo qué es y qué no es la ciencia de datos. Este es el primer paso para poder introducirnos a los ejemplos prácticos, a las buenas prácticas que también mencionaban en los pedidos, digamos, en los pedidos de info. Ahí están pidiendo, Jani, info del instituto en el chat, por si querés dejar algo, lo que quieras dejar, por las dudas. Lo que vamos a hacer ahora es ver un panorama general para que ustedes puedan entender cómo se implementa, los pasos por los cuales atraviesa una empresa de corte tradicional, digamos, que puede ser de la construcción, nosotros, como les dije, es uno de nuestros nichos principales, o puede ser otra industria, más bien tradicional. ¿Qué pasos atraviesa, digamos, y qué prácticas sugerimos adoptar a la hora de querer implementar ciencia de datos en este tipo de empresas y en cualquier tipo de empresas? Así que esto va a ser, para los que saben mucho, van a decir, esto ya lo sé, obviamente, y para los que no saben nada o saben poco, por ahí esto los ayuda a reforzar. Entonces, ¿qué no es la ciencia de datos? La ciencia de datos por ahí está vista desde dos puntos muy opuestos, digamos. Está vista por los empresarios, hablo, ¿no? Por quien quiere implementarlo en su empresa, como algo mágico que puede llegar a solucionar todos sus problemas, algo fácil. Muchas veces está la percepción de que, bueno, tengo un montón de datos, es obvio que voy a poder hacer algo con esto y no debe ser tan difícil, siempre está el no es tan difícil. Eso por un lado, como una solución mágica a la hora de tomar decisiones. Y por otro lado está la percepción social de que la ciencia de datos es simplemente mostrar, o tener un Excel o mostrar algunos gráficos ahí medianamente bien hechos o mostrar alguna herramienta de visualización únicamente. La ciencia de datos en realidad es mucho más que eso porque compone varias disciplinas, como les muestro acá. Compone disciplinas como pueden ser las matemáticas y las estadísticas, es decir, las matemáticas sí son parte de la ciencia de datos y son una parte fundamental de la ciencia de datos, pero a la vez no es el único elemento que la compone, sino que también está compuesta por
herramientas o elementos de ciencia de IT, de computación, programación y otras herramientas que por ahí son más técnicas, pero son parte de la ciencia de datos. Y algo muy importante y fundamental en la ciencia de datos, que es el dominio y el conocimiento del negocio. Yo puedo tener todos los datos que quiera, puedo tener todas las planillas que quiera, puedo tener el mejor sistema, pero si no conozco en mi negocio o el negocio en el que estoy implementando ciencia de datos, no conozco qué quiere ver, a dónde quiere llegar, qué objetivos tiene, qué quiere alcanzar, lo más probable es que lo que implemente de ciencia de datos no sea funcional, no me muestre nada. Como nosotros hoy les vamos a contar casos de éxito de implementaciones de ciencia de datos que sí funcionan, también nos ha tocado experimentar implementaciones de ciencia de datos que terminan por no funcionar. ¿Por qué pasa esto? Porque quizás al inicio se pensaba que se tenía cierto dominio del negocio, cierto conocimiento del negocio y sabíamos qué queríamos ver o qué decisiones necesitábamos tomar, y al final o en el avance nos damos cuenta que no era esto lo que necesitábamos ver, no eran estos datos los que necesitábamos procesar. Entonces, podemos tener las mejores herramientas, los mejores ingenieros en ciencia de datos, pero si no tenemos el conocimiento del negocio y no sabemos a dónde queremos llegar con lo que implementemos, lo más probable es que, como les digo, falle y no me sea útil. Lo que nosotros buscamos siempre que implementamos ciencia de datos es justamente la utilidad, que le sea útil a la persona. Ahora volviendo. Hay otros conceptos que están alrededor de la palabra ciencia de datos, como pueden ser el machine learning y la inteligencia artificial, que sí están relacionados, como verán en el esquemita que les mostré recién. La ciencia de datos está relacionada a la inteligencia artificial, a los algoritmos, a machine learning y a todos esos conceptos que conocemos, o que quizás no tenemos tanto conocimiento, pero que hemos escuchado. Y la diferencia es que la ciencia de datos o sea, necesita del machine learning y de la inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos. Básicamente es una relación de necesidad que tiene la ciencia de datos con respecto a otras tecnologías para poder llevarla adelante, para poder ejecutarla. Entonces, ¿qué sí es la ciencia de datos y qué sí permite? Bueno, la ciencia de datos es justamente un conjunto de técnicas, un conjunto de herramientas que permite, por un lado, visualizar los datos que se tienen en un espacio, en una organización, en una empresa, y a la vez permite tomar decisiones informadas con respecto a esos datos analizados. Entonces podríamos decir que es todo el análisis y todo el procesamiento de los datos para poder después tomar decisiones en base a esa información procesada justamente. La ciencia de datos toma los datos crudos, los datos desordenados, los datos que están dispersos quizás, que es algo que nos pasa en la práctica, y la van a ver con los ejemplos de más adelante cómo se procesa o cómo se mejora, digamos. Los toma toda esa información, los procesa a través de un montón de técnicas que las hacen personas especializadas. Parte de esas técnicas y de esas herramientas sí son las que mencionaron recién. Por ejemplo, Power BI es una herramienta de visualización que es muy útil para la ciencia de datos. Y a la vez son procesados por otras técnicas, como les decía recién, que permiten obtener datos claros y datos ordenados. A lo que apuntamos con la ciencia de datos es a ver nuestros datos ordenados para evitar la dispersión y evitar la pérdida de datos o la confusión quizás que tienen todos esos datos crudos. Y una vez procesados y una vez estudiados y analizados, podemos tomar decisiones tanto para el presente como para el futuro de la organización. Y ahí cuando yo hablo del futuro de la organización es cuando más entra la ciencia de datos, porque me va a permitir tomar decisiones en base a datos pasados para mejorar el futuro y para hacer predicciones incluso. Y ahí es donde entra también la inteligencia artificial y los algoritmos que nos permiten hacer predicciones con respecto a los datos que ya procesamos. A grandes rasgos y como una explicación introductoria, eso, la ciencia de datos tienen que saber que por un lado no es magia y por otro lado no es solo visualización, sino que es todo un conjunto de técnicas que no es sencillo de implementar, por eso tenemos expertos que lo hacen, hay gente que está dedicada al análisis de la ciencia de datos, como van a estar ustedes cuando terminen el curso, y que a la vez no es algo imposible de implementar. No es que es solo para multinacionales, ni es solo para empresas innovadoras o de tecnología, sino que se puede implementar en empresas tradicionales, siempre y cuando sigamos alguna serie de pasos que, bueno, son lógicas para poder aceptar este cambio, porque es un cambio. De tener todos los datos desordenados, quizás, o incluso en papel, a tenerlos ordenaditos y poder tomar decisiones, es un cambio bastante importante que hay que saber abordar. Bueno, ahí está la información en el chat, esto ya lo vimos.
Bueno, entonces, acá les decía qué es y qué sí permite. Bueno, esto es lo que ya les expliqué recién. Permite entonces la toma de decisiones informadas, que es muy importante a la hora de ser más competitivos. Quienes son empresarios, que respondieron algunos que son empresarios, deben saber que para poder tomar decisiones que me sirvan para estar adelante de mi competencia, necesito saber en qué lugar estoy. No puedo tomar decisiones si no conozco en qué lugar me encuentro, o por lo menos no decisiones estratégicas. Así que la ciencia de datos podemos llamarla como en un súper resumen, que es una herramienta que me va a permitir tomar mejores decisiones estratégicas. Y ahora vamos a hablar cómo la ciencia de datos, este concepto que por ahí suena duro, suena científico, cómo se puede integrar en la estrategia y la operatividad de nuestras empresas. Silenciados. Espérate. Ahí va. Bueno, genial. Bueno, a ver, lo que queremos hacer en esta charla, esta conversación que estamos teniendo es no solamente traerles conceptos, sino contarles cómo es un poco en el día a día en la empresa las actividades que se desarrollan y cómo llegan a nosotros muchos clientes y con qué necesidades. Em, una de las cosas que más nos preguntan cuando se acerca un empresario y quiere saber sobre cómo aplicar la ciencia de datos a sus empresas es cómo comienzo, ¿sí? Por dónde arranco. Nosotros lo que recomendamos y lo que hacemos siempre es empezar con una identificación de oportunidades y de los problemas. Es decir, poder evaluar, como dice la diapositiva, la madurez de la ciencia de datos en la organización. Si la empresa tiene los datos necesarios, si esos datos están digitalizados o no, que es un punto muy importante, si están limpios y bien organizados, si la empresa cuenta con personas con las habilidades y las herramientas necesarias para poder hacer ciencia de datos dentro de la empresa. Y si no es así, bueno, si están dispuestos a incorporar, digamos, o a unirse a una empresa como la nuestra, por ejemplo, que preste este tipo de servicios en donde se convierte un poco como en la célula tecnológica de la empresa y esto permite ir enfrentando los desafíos que se van presentando en el día a día de la empresa que se trata. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico de cómo está la ciencia de datos en nuestra empresa. Una vez que se han identificado las oportunidades y los desafíos, es importante poder seleccionar o pensar en un equipo que va a cumplir el rol de desarrollador o de apoyo a las técnicas que se utilicen, y en lo posible ese equipo tiene que ser multidisciplinar y tiene que tener objetivos muy claros y asegurar el acceso a los datos necesarios. Esto es muy importante porque muchas veces en las empresas suele haber cierta resistencia a la apertura de sus datos para con sus Con colaboradores información, o ¿no? bien con la empresa a la cual contraten, digamos, pero es sumamente necesario para poder ordenarlos, digamos, y poder empezar un proceso de armado de las bases de datos y demás. Obviamente que se establece un marco de confidencialidad en donde uno, bueno, se compromete a guardar el silencio, digamos, de las cosas que uno conozca y a preservar todos esos datos. Entonces, evaluamos la madurez, preparamos al equipo y como un paso más, hay que poder comprender que la recopilación y la limpieza de datos, como decía recién, es fundamental. Es muy importante poder hacer. Y después, posterior a eso, lo que vamos a hacer es seleccionar las herramientas y las tecnologías correctas.
Em, Esto es fundamental porque muchas veces pasa que no se tiene en cuenta esto y a veces el resultado no termina siendo el esperado por el cliente debido a que no se hizo una buena selección de las herramientas. Hay muchas herramientas de visualización hoy, algunas son más conocidas, otras menos conocidas, pero no tenemos que cerrarnos a conocer las nuevas herramientas que van apareciendo a medida que va avanzando la tecnología, y saber que no siempre va a ser una determinada herramienta la que va a satisfacer las necesidades de todos mis clientes. A veces, ya cuando uno va aprendiendo las características de estas plataformas o estas herramientas, entiende o va teniendo esa cierta intuición de decir, bueno, a este cliente tal vez esta herramienta le sea más cómoda, le sea más intuitiva, permite visualizar los datos como él quiere. Después, a este otro cliente, no sé, por ejemplo, le importa mucho gastar lo menos posible, entonces vamos a ir por una herramienta que sea gratuita. Eh, Son cosas que uno va aprendiendo en el camino, pero como les digo, no hay que cerrarse a una sola herramienta, en nuestra opinión. Y bueno, y es muy importante, más allá de que se contrate a una empresa que pueda llevar adelante el análisis y la ciencia de datos, tener dentro del equipo de la empresa personas que al menos tengan algo de conocimiento, que puedan ser estos stakeholders, digamos, o facilitadores que ayuden a interpretar esos gráficos, esas acciones que llevemos adelante y que sean, como esto que digo, facilitadores de la transformación digital que se vaya haciendo. Bueno, y una vez que, si quieres pasar, una vez que hemos hecho todo esto, vamos a hacer proyectos pilotos para probar y para aprender. Entonces, ¿cómo sé si estoy listo para comenzar? Esa es una pregunta muy común. Lo primero que tenemos que saber es que para poder atravesar un proceso como este, necesitamos del compromiso de los altos mandos, digamos, o los mandos medios de las empresas, que estén justamente eso, comprometidos con el desafío de poder atravesar este proceso. ¿A qué me refiero con eso? A que sea una decisión que se transmita a los colaboradores de la empresa como una oportunidad de mejora, no solamente para digamos, la cabeza de la empresa, sino también para los colaboradores, que es una realidad, no es algo que nos inventemos, ¿no? Cuando uno va atravesando un proceso de transformación digital o va haciendo estos cambios en las empresas, no solamente facilita la interpretación de los datos y la toma de decisiones de la cabeza de la empresa, sino que también permite a los colaboradores de las empresas poder entender mucho más y empatizar mucho más con la situación que atraviesa la empresa a la cual pertenece. Yo creo que el primer paso que tienen que dar es este de, bueno, tengo la curiosidad o las ganas de mejorar, de ser más competitivo. Quiero escalar, quiero pensar en abrir otra sucursal o en irme, o sea, abrir otra sucursal en otro país, ¿por qué no? O simplemente estoy bien como estoy, pero me gustaría perfeccionar lo que tengo. No necesariamente necesite tener en la cabeza escalar para poder aplicar ciencia de datos en mi empresa. Es simplemente el deseo de mejorar y de poder ajustar, digamos, los tornillos que estén flojos. Entonces, ese es el primer paso, yo creo, la curiosidad y el deseo de crecer. ¿Qué tenemos que hacer para empezar? Lo primero es, como hemos estado charlando hasta el momento, tener una estrategia clara, definir los objetivos y contar con el apoyo de las personas que van a estar involucradas en el proceso. Esto se puede lograr de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros en la empresa
trabajamos con otra empresa, digamos, con la cual tenemos una alianza, que se encarga, o sea, su tarea principal es ayudar a la transformación cultural de las empresas. Entonces, no es solamente pensar en, bueno, voy a aplicar este cambio en la empresa y todos los colaboradores van a tener que obedecer y hacer, sino que lo que se busca es trabajar con incentivos y también hacer parte a los colaboradores de este proceso de transformación. Em, Eso hace a que todos podamos empatizar, digamos, con el lugar del otro y que se vaya generando como un deseo de superación, no solamente de los cabezas de las empresas, sino también de las personas que trabajan en ellas. Es importante, como les decía recién, adquirir herramientas tecnológicas y el talento necesario para que pueda acompañar este proceso y, obviamente, una cultura de toma de decisiones basada en datos. La otra pregunta es si es necesario preparar a todo mi equipo. Em, Esto es más que nada una decisión empresarial, ¿no? Una decisión que tiene que ver con un montón de cosas. Nosotros tenemos clientes que directamente confían en nosotros, su área de BI, digamos, y dicen, bueno, yo quiero que ustedes, Corpora, se encarguen de todo lo que tiene que ver con la visualización, el análisis y la ciencia de datos de mi empresa, y no quiero tener que pensar en eso ni dedicar recursos para eso. Hay otras empresas, otros clientes nuestros que nos buscan para que seamos aliados de los miembros de su empresa que son encargados de la parte de visualización y ciencia de datos. Entonces, no es o una cosa o la otra, sino que se puede buscar un híbrido en el cual se facilite, digamos, el progreso y el aprendizaje de los miembros de las empresas que estén atravesando estos cambios. Bueno, y después, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, si quieres pasarme a la siguiente, es que no todo va a salir bien, digamos, la primera vez. Es muy importante trabajar con iteraciones y obviamente el esfuerzo es clave para poder atravesar este proceso de transformación. Otro tip es fomentar la colaboración entre los equipos de datos y los equipos de negocio, formar equipos multidisciplinarios, como decíamos al principio, incentivar a nuestros colaboradores para que podamos trabajar en conjunto. Em, Tenemos que estar como en constante formación, porque todo el tiempo surgen nuevas habilidades, nuevas herramientas, nuevos desafíos. Así que eso es re importante. Por otro lado, tenemos que asegurarnos de tener el apoyo de la dirección de la organización, de la empresa. Recomendamos por ahí no empezar por todo, sino empezar con un proyecto pequeño para generar satisfacciones a corto plazo, ganar confianza tanto dentro del equipo como hacia la empresa a la cual se ha contratado y después ir por proyectos más grandes. De esa manera se hace mucho más accesible desde el aspecto económico, pero también desde el aspecto cultural, digamos, de la confianza, del aprendizaje que se va a dar. Y es muy importante, como último tip, fomentar la comunicación entre los equipos técnicos y los no técnicos. Entonces, en resumen, implementar ciencia de datos en la empresa es como si fuese un viaje en donde la estrategia y la operatividad correctas pueden llevar a que la empresa realmente crezca en innovación, crezca en eficiencia y pueda encontrar nuevas maneras de ser más competitivo y seguir creciendo. Bueno, hasta acá venimos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera aportar? Hasta acá hemos abordado conceptos muy básicos, hemos enfocado más que nada nuestros esfuerzos en transmitirles el cómo se hace y el qué se necesita para hacerse, más que contarles alguna, no sé,
Bueno, ahí alguien levantó la mano, termino esta idea y te dejo hablar, Oscar. Más que contarles alguna parte teórica que pueden ver quizás en un libro o algo por el estilo, hicimos una breve introducción, pero ya después nos fuimos a la parte de la vida real, lo que nos pasa en el día a día del trabajo, de nuestro trabajo, y lo que le pasa día a día a las empresas. Oscar, si querés hablar, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, gente? No, sí, quería consultar, Ariana, eh, me quedé con un dato que me parece, digamos, que no es menor, que es justamente más allá de del área técnica, ¿ok? Que obviamente está claro que se requiere esa faceta. Me parece que hay mucho más también de lo que son las relaciones, digamos, con los clientes para poder de alguna manera seducir con la idea, la propuesta de la utilización e implementación de estas nuevas tecnologías. Más allá de esa seducción, digamos, en el área legal, digamos, que entiendo que de alguna manera se debe establecer algún tipo de acuerdo, y creo que lo mencionó así un poco por arriba, y me gustaría profundizar un poquito en ese tema porque entiendo que no es un tema menor, por varias razones. Hay un tema de legalidad, y una ley de protección de datos y demás, y justamente entiendo que ese acuerdo de confidencialidad y demás eh, dependerá o se deberá adaptar al tipo de cliente, ¿no? De empresa, una empresa de la administración pública, una empresa de, digamos, la parte privada, y dentro de la parte privada el rubro, son datos de los clientes de ellos o son datos propios de ellos. O sea, entiendo que hay varias aristas a contemplar en esos acuerdos. No sé, se me ocurre, ok, estoy pensando, bueno, esa es la consulta que quería hacer. Sí, es súper importante eso. A ver, desde la experiencia, nos pasa mucho que el primer miedo que tienen los empresarios que vienen a buscarnos, digamos, es la fuga de la información. Y no tanto en realidad de los datos como más comunes o de los datos como más frecuentes que con los que cuenta la empresa, sino de acceder como al know-how de la empresa, ¿no? Al conocimiento que hace que esa empresa funcione. Y es muy cierto que cuando uno entra a una empresa para hacer un proceso como este que acabamos de mencionar, entra al corazón de la empresa. Es muy real, entonces por eso es súper importante establecer puntos que generen la confianza o aspectos que generen la confianza. Son un montón de cosas, no solamente es un acuerdo de confidencialidad, es también cómo uno se va haciendo de cierta, eh, digamos, no me sale la palabra, pero cómo te ha ido con tus otros clientes que permiten que la valoración positiva o negativa, digamos, en el mercado de cómo ha sido tu servicio. Eso es importante y seguramente los clientes te pidan, bueno, necesito referencias de cómo ha sido con otros clientes. Es muy importante tener casos de éxito, eh, o buscar casos de éxito en caso de no tenerlos todavía porque sea una empresa nueva. Buscar la manera de generar confianza. Y después, puntualmente, respecto de los acuerdos de confidencialidad, lo que generalmente hacemos y que recomendamos es cuando se va a crear una empresa o cuando voy a crear un emprendimiento, o bien si soy, en el caso de ustedes, chicos, que son, hay muchos estudiantes acá, no se olviden de armar como su blindaje legal. Eso es súper importante. Porque por ahí, en el afán de salir a buscar experiencia y de seguir aprendiendo, tener mis primeros clientes, ya sea como empresa o como freelancer, dejamos estas cosas para el último, como que no les damos importancia. Y es algo fundamental, porque si yo no tengo una base sólida, legal, con la cual pararme frente a mi cliente, probablemente no me va a dar a contratar. Y más para este aspecto tan sensible como son los datos.
Entonces, nosotros siempre recomendamos tener un equipo legal o un abogado o una abogada de confianza con la cual podamos armar nuestro blindaje legal. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando comenzamos, además de armar la sociedad, armamos nuestra estructura de blindaje legal con distintos tipos de acuerdos. Fundamental tener un acuerdo claro y de confidencialidad con cada uno de los colaboradores que trabajan en la empresa. Porque no solamente es un acuerdo que tenés que tener entre la empresa y el cliente, sino que también la empresa con sus colaboradores tiene que tener acuerdo de confidencialidad, porque nada sirve sino que esté el otro acuerdo. Entonces, acuerdos de confidencialidad entre los miembros de la empresa prestadora de servicio y la empresa, y acuerdos, como decías muy bien vos, puntuales para cada tipo de cliente. Generalmente lo que nosotros hacemos es tener una estructura que está ya armada, digamos, respecto de la Ley de Protección de Datos Personales y algunos principios generales que rigen en, digamos, en el ámbito de la tecnología y en todos los aspectos de la vida. Y después se hacen anexos, digamos, que permiten variar algunas cuestiones según la empresa de la que se trata. Tenemos, por ejemplo, clientes del ámbito público y clientes del ámbito privado. Y como decías vos correctamente, no es lo mismo eh, la sensibilidad o el peligro, digamos, de que ciertos datos se puedan llegar a filtrar. Entonces, es muy importante tener estos acuerdos, pero más allá del acuerdo en sí, que es armar o crear esta situación de confianza en donde haya una solidez jurídica, pero también de infraestructura que me permita tener los datos almacenados de forma correcta, que no se puedan filtrar, que haga una buena gestión de esos datos, pensar en dónde se van a almacenar, qué nube voy a utilizar, cómo voy a acceder a esos datos, qué permiso de edición voy a tener, por ejemplo, o de solamente lector o de editor. Y todas esas cuestiones se van discutiendo, digamos, y se va avanzando en la formación de este contrato que se firma antes de arrancar. Eso siempre. Antes de acceder a cualquier tipo de información, es importante firmar el acuerdo de confidencialidad. Y después, dependiendo del tipo de datos que se vaya a tratar, se puede, a través de este anexo que les comento, establecer reglas, no sé si más rigurosas, pero sí más específicas, dependiendo del dato que se trate. Bueno, Oscar, ¿tenés algo más que decir? Si no, seguimos avanzando. No, simplemente quería consultarle, chicas, ustedes hasta el momento siempre han hablado del tema de los datos y demás, digamos, la empresa como tal también participa en la fase, digamos, de captación de los datos o solamente en la posterior, en el manejo, ampliación y procesamiento, digamos, de los datos. Eso, en nuestro caso, depende mucho de la empresa a la que abordemos. Vieron que yo al principio les dije que trabajábamos en 3 puntos principales para optimizar a las empresas: la transformación digital, la ciencia de datos y los algoritmos de inteligencia artificial. Durante el proceso de transformación digital, que es como el primer paso, en el cual la empresa que no está digitalizada o que tiene un muy bajo nivel de digitalización se acerca a la tecnología, es en el cual empezamos a formar las bases de datos, empezamos a armar un proceso que a futuro lo pensamos para implementar ciencia de datos. Es decir, todos los datos dispersos, todos los datos papelizados se digitalizan, se organizan, se arman bases de datos si es necesario, se unifican bases de datos, se crean herramientas para unificar bases de datos si es necesario. Nosotros trabajamos muy a medida y sí hacemos la parte de la unificación, la depuración de los datos y la organización previa al procesamiento para después poder pasarlo a un resultado visual, digamos. Así que sí, desde nuestro lugar, nuestra empresa sí se dedica a hacer toda la organización previa.
Te hago ok porque me hiciste ok. Gracias, Oscar, por participar. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a la aplicación práctica. Vamos a contar un caso de uso real de una empresa del ámbito de la construcción que ha sido y en este momento sigue siendo y será nuestro cliente, porque es justamente uno de esos casos, Oscar, que mencionaba recién, en los cuales empezamos implementando una tecnología, empezamos acercándolos a la tecnología, y la misma empresa después, por su propio impulso y por su propio conocimiento y curiosidad, esto que decía ahí recién, empieza a querer mejorar cada vez más, porque por ahí al principio la resistencia al cambio o a las mejoras que se ven al inicio por parte de algunas de las personas, sobre todo de las primeras generaciones, de las empresas, sobre todo de la construcción, que tienen primeras generaciones por ahí de otra era, justamente, de otra generación que está acostumbrada al papel, está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera. Esa resistencia al cambio se empieza a ver, digamos, coartada por por el impulsar el cambio que llevan justamente los colaboradores, como decía Ari también, el equipo mismo dentro de la empresa. Entonces, este caso es de una empresa de la construcción con más de 30 años de experiencia, es decir, una empresa que se fundó hace más de 30 años. Ustedes ya, quienes están en el ámbito de la construcción, se imaginarán más o menos las edades y el tipo de empresa a la que me estoy refiriendo. Y les vamos a contar cómo es el proceso de lo que hicimos, ya con algunos resultados visuales para que ustedes puedan ver qué es lo que se hace. Entonces, cómo la integración de la ciencia de datos, pero también de otras herramientas tecnológicas, ha revolucionado sus operaciones internas en la obra, en la parte administrativa, en la parte de gerencia, en la parte comercial, pero también su atención al cliente. Para que se den una idea, esta empresa empezó implementando tecnología muy básica de gestión de equipos, una herramienta ya existente que ellos necesitaban para gestionar su equipo administrativo, eh, hasta en este momento desarrollar, que ya está en funcionamiento, un chatbot con inteligencia artificial para atender a sus clientes. Y cómo es importante adaptar la ciencia de datos y la tecnología en general también en sectores tradicionales para poder ser más competitivos. Obviamente, como les decía recién, si yo estoy innovando y mi competencia no, lo más probable es que yo, que estoy innovando en algo que está probado, que va a mejorar mi atención al cliente, que va a mejorar mi servicio, que va a mejorar mi productividad, claramente va a hacer que yo me destaque en algo de mi competencia. A la larga, cuando un empresario nos busca para hacer un proceso de transformación digital, de ciencia de datos o de inteligencia artificial, lo que busca es obtener más ganancias, obtener más rentabilidad, que su empresa sea más rentable. Y en eso viene a ayudar la ciencia de datos y la tecnología en general para poder justamente tener más rentabilidad a través de la mejora del día a día de los equipos y la mejora del día a día de la atención a los clientes. En eso nos enfocamos nosotros. Es toda una cadena. Si yo mejoro mi interna, va a empezar a mejorar la externa, va a empezar a mejorar mi comunicación con el cliente, me van a empezar a elegir más, me van a volver a comprar seguramente, me van a recomendar por la buena atención, me van a recomendar por la rapidez, por la rápida entrega de las obras, etc. Esto, imagínenselo como una cadena. Entonces, este es como el caso de uso, digamos, para que sepan más o menos a qué nos estamos refiriendo, una empresa constructora, entonces un sector tradicional. ¿Qué es lo que hicimos? Primero empezamos con como les dije recién, que no está acá, pero hicimos un proceso de diagnóstico. Antes de pasar a esto voy a explicarlo. Hicimos un proceso de diagnóstico en el cual nos reunimos con los miembros de... ¿Alguien dijo algo? Creo que no. Bueno, en el cual nos reunimos con los miembros de toda la empresa, es decir, más que de toda la empresa, porque es una empresa muy grande, serían con los pilares de cada área de la empresa, que nos manifestaron sus puntos de dolor. Nos dijeron, somos lentos en esto, no, nos falta eficiencia en esto otro, podríamos mejorar tal otra cosa, usamos poco esto, usamos mucho esto otro, esto me molesta, esto me hace mi trabajo más lento. Todo eso es lo que nosotros hacemos en lo que le denominamos discovery o proceso de diagnóstico. Nosotros, en base a eso, entregamos un plan de acción. Un plan de acción, como dijo Ari recién, habló de iterar, recién Ari cuando estaba explicando la parte del proceso de cómo se hace en una empresa, un proceso, un plan de acción, perdón, corto, breve, con objetivos claros, de acá a cierto plazo. Durante ese plazo se dice, bueno, vamos a mejorar esto, esto y esto.
Después revisa, esto es como un bucle, nosotros usamos metodologías ágiles, seguramente las irán a ver o las habrán visto en algún lugar. Es como un bucle en el sentido de que yo empiezo con la propuesta del plan de acción, desarrollo, testeo o pruebo, mejoro y vuelvo al bucle con otro proyecto o con otra parte de la mejora. Entonces, empiezo por dar un ejemplo, digitalizando todo lo papelizado, haciendo una automatización, por ejemplo, de algún documento legal, vamos a poner un ejemplo de la empresa. Después testeo ese documento y vamos al siguiente paso. El siguiente paso va a ser un tablero o va a ser evaluar los datos que se tienen, pasarlos de datos crudos a datos utilizables, tablero de visualización, testeo y vuelvo. Es como un bucle permanente de innovación continua. Entonces siempre voy a estar un paso adelante porque una vez que voy terminando una cosa, voy empezando otra, una cosa a otra. Entonces eso nos permite a nosotros estar siempre a la vanguardia porque no planteamos un plan de acción de acá a 8 meses, porque cuando termine con lo que yo propuse, probablemente ya haya salido algo nuevo, alguna nueva necesidad. Entonces es un constante revisar, iterar y aplicar. Eso es como para que entiendan por qué llegamos a donde llegamos, digamos. Empezamos con un diagnóstico, detectamos los puntos de dolor, hicimos algunas sugerencias, implementamos tecnología básica. Esto de implementar tecnología básica es no ciencia de datos, sino automatizaciones. Por ejemplo, le facilitamos el trabajo a las personas administrativas en cuanto a la automatización de sus documentos legales, como les decía recién. Ellos tienen que hacer mucho documento legal para habilitar las obras. Seguramente ustedes los de la construcción lo sabrán. Y los municipios por ahí son bastante arcaicos en algún punto y tienen estos formularios que tenés que completar a mano, etc. Bueno, automatizamos ese proceso, vimos una mejora de tiempo, dijimos, bueno, ¿qué viene después? Bueno, empezar a trabajar con los datos. Ya pasamos de tener todos esos papeles, por ejemplo, de la municipalidad, a tenerlo en digital. Bueno, ahí tenemos otra fuente de datos que antes no teníamos. Entonces, a partir de eso, de ese primer pasito de digitalizar, de empezar a acercar a la empresa a la tecnología, empezaron a surgir nuevas cosas. Como dijo Ari, en el equipo es importante tener un stakeholder interno, un referente, podemos llamarle, dentro de la empresa, que impulse el cambio y que tenga ideas. Yo siempre hablo en las charlas por ahí del intraemprendedor, que es esta persona que trabaja en una estructura empresarial, pero tiene proyectos para hacerla crecer por ahí no para algo propio, sino para su área. Por ejemplo, en este caso, una de las personas que trabaja en administración tenía conocimientos en Power BI, había hecho algunos cursos y tenía cierta inquietud. Entonces nos dijo, che, tengo ganas de hacer tal cosa, no sé cómo, ayúdenme a esto. Bueno, ese fue nuestro siguiente proyecto. Usar la ciencia de datos para esto que les muestro ahora, que es el monitoreo en tiempo real del avance de obras. Esto es un tablero falso y tiene los datos tapados, pero es más o menos para que se entienda a qué me refiero. En este caso, detectamos un problema de que en la obra, perdón, tenían el seguimiento del avance de las obras se hacía en papel. En un papel que tenía el jefe de obra que iba marcando vivienda 1, se hizo tal y tal cosa a tal y tal fecha, y después ese papel pasaba, en teoría, al área administrativa para después tener algo que dijera el avance de cada una de las viviendas. Eso nosotros lo mejoramos y por eso acá, Oscar, también te respondo el tema de la toma de datos. Hicimos una herramienta de toma de datos para que desde la misma obra se pueda cargar el avance de la obra con parámetros que establecimos en conjunto con el cliente, por supuesto. Entonces ahora el encargado de ver el avance de obra va vivienda por vivienda y va marcando el avance de cada uno de estos procesos. Él dice, bueno, vamos por la obra gruesa, ¿en qué estamos? En la excavación a tal punto. Obviamente tenés que tener un conocimiento de qué se está haciendo en la obra, no lo puedo ir a hacer yo quizás o alguien que no sepa de obra en sí, sino que tiene que ser una persona con el know-how para hacerlo. Cargando un formulario, se plasma directamente minuto a minuto en este tablero y yo puedo ir filtrando en base a lo que quiera ver. Si el área de gerencia o el área comercial quiere ver el avance de una de las viviendas o de una de las obras, esto es totalmente adaptable, va a ir filtrando y va, por ejemplo, me llama Oscar y me pregunta cómo va su casa, bueno, lo busco acá en el filtro, busco la casa de Oscar, busco la vivienda cuál es, porque puede tener más de una en construcción, y me va a aparecer en qué etapa está de la construcción.
Esto es visualización de datos bastante sencilla, verán, pero lleva un proceso detrás que a la vez conduce a una gran mejora. Es una herramienta simple porque no tiene grandes tecnologías detrás, sino simplemente es una herramienta de no código, pero que ayuda a procesar los datos de mejor manera para tomar mejores decisiones y para informar al cliente. Por eso les digo, capaz que ahora Oscar, que sabe cómo va su casa y que cada vez que me llama puede saber su avance, le va a decir un amigo, che, construite la casa acá porque la verdad que son geniales, me dicen el avance cada vez que llamo. Ejemplo. ¿El jefe hace la carga directa en Power BI o cómo lo hace en tiempo real? No. Eh, bueno, espero que esté tu casa terminada también, Oscar. No, el jefe de obra lo que hace, tiene una interfaz que es como una app, en realidad no es una app que ocupa lugar en el teléfono, sino que es una web app que abre desde el teléfono, como si fuera un formulario de Google, pero adaptado a lo que ellos necesitan, porque ellos necesitan desplazar hasta el porcentaje de avance en el que se encuentre la vivienda. Entonces, esta interfaz tiene como lineecitas con puntitos que vos vas desplazando para ver el avance, o sea, para mostrar el avance. Lo expliqué bastante poco técnico, pero es así, es una interfaz, no los carga directamente en BI. Bueno, también se puede monitorear el avance, esto está con datos falsos también, está tapado, esto también se hizo, es un monitoreo en tiempo real del avance de las obras por parte económica, o sea, por parte de la economía, de las finanzas de las obras, que también es un tema muy importante a la hora de ejecutar un proyecto. En este caso lo que hicimos fue agarrar los sistemas de gestión con los que contaba la empresa, hacer una depuración de los datos, algunas conexiones técnicas por detrás y mostrar en un tablero como este, muy similar a este, la parte económica de las obras. Entonces, para saber en cada proyecto, cuánto había ingresado, qué saldo había, en pesos, en dólares, cuántos pagos se habían realizado. Y acá no se ve, pero también tiene filtros de fecha. O sea, lo importante de esto es que es dinámico. Se puede filtrar, puedo ver de tal fecha a tal fecha cuánto se gastó, si estoy bien de plata, digamos, cuánto queda para terminar el proyecto y cuánta plata me queda. Bueno, esto es un panorama general de la parte económica de la obra. ¿A qué voy con esto? A que se puede mostrar datos de la gestión de la obra real y también se pueden mostrar datos administrativos y financieros. La ciencia de datos lo que me permite es mucha flexibilidad porque puedo mostrar cualquier tipo de datos que yo tenga, mientras yo los tenga y los pueda ordenar y los pueda procesar, los puedo mostrar. Y es mucho más fácil verlo acá que verlo en una planilla, ya sea esto o esto, que verlo en un Excel y digo, bueno, el proyecto 1 tengo 73 casas de 146, acá lo veo mucho más fácil que en una hoja de Excel y ni hablar que en un cuaderno, que no es compartido ni nada por el estilo. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué beneficios traen este tipo de tableros? Bueno, mejora mucho la comunicación entre departamentos. Cuando hablo entre departamentos me refiero a entre la obra y la administración y la gerencia también, y el área comercial, porque ya no tengo que estar llamando al jefe de obra y preguntarle, che, ¿cómo está la casa de Pepito que va porque por ahí el jefe de obra está en otro momento y no puede atender o lo que sea, ni tampoco tengo que andar buscando un papel perdido por vaya a saber qué obra. Entonces mejora mucho la comunicación entre departamentos y también con el cliente, porque le puedo facilitar el estado de su obra en tiempo real. Y bueno, esto también muestra la transparencia del avance de los proyectos. Yo le puedo mostrar al cliente, incluso si quiero, le puedo hasta pasar una captura de pantalla de cómo va su obra. Y además, la actualización constante del avance, que es muy importante al momento de cumplir con el cliente, digamos. Y a la vez, este tipo de tableros, y ya hablando de ciencia de datos y predicción, nos permite predecir demoras ante fechas de entrega futura. Entonces, como yo veo la realidad de mi empresa, puedo ver en qué estado está la obra, también hay modelos predictivos que permiten decir, bueno, para la fecha de entrega, ¿cómo vas? ¿No vas a llegar o sí vas a llegar? Obviamente hablando mal y pronto no lo dice así, pero sí se sirve para ese fin. Y esto también me permite ayudar a planificar y asignar mejor los recursos. Entonces, si yo comparo dos viviendas y el modelo predictivo me dice que una vivienda está correctamente ejecutada según el plazo, bueno, me voy a quedar tranquilo con que le voy a poder
entregar y responder a mi cliente en tiempo y forma. Ahora, si me dice que estoy un poco atrasado, puedo decidir a dónde asignar los recursos. En vez de asignarle a una vivienda con la que quizás voy adelantado, le puedo asignar más recursos a la que voy atrasado. No sé si se llega a entender, pero lo que da como resultado es una eficiencia mejorada y además se reducen los costos operativos porque yo sé a dónde asignar mis costos, a dónde asignar mis esfuerzos también, a partir de datos existentes pensando en datos futuros. Entonces, acá vemos cómo la visualización de datos, el análisis de datos, se mezcla con los modelos predictivos para poder tomar mejores decisiones que me van a impactar en el futuro, porque yo voy a poder entregar la casa o la vivienda a tiempo o no, depende de las decisiones que tome. Eso es un ejemplo claro. También podemos ayudar a garantizar la calidad a través de la tecnología, porque también hicimos un tablero de control de calidad, en el cual también la persona que hace el control de calidad previo a la entrega de la obra va marcando en qué estado está cada uno de los ítems del control de calidad, puede hacer observaciones, funciona exactamente similar a través de una interfaz muy parecida a la de avance de obras, solo que en esta interfaz se le pueden colocar observaciones. O sea, yo puedo decir, se atrasó el hormigonado de fundaciones porque faltó tal obrero de tal persona. Y acá puedo ver el estado. Y ahora estamos trabajando en implementarle un sistema de alertas también para que muestre qué viviendas están más retrasadas en las entregas, en el cumplimiento del control de calidad, digamos. Bueno, esto es lo que les decía recién. Se pueden detectar desviaciones a través de las alertas y también lo que me permite es poder intervenir antes de que ya me llegue el problema en el mantenimiento y la mejora de esta observación que me avisaron desde obra y mantener altos estándares de calidad. Entonces, de nuevo, me va a permitir mejorar mi operativa interna para poder ofrecer un mejor servicio a mi cliente que me está comprando. Otra de las cosas que podemos hacer y que hicimos acá es un scrapeo de materiales. Acá les explico muy brevemente lo que es un scraper. Para quien no sabe, scrapear es raspar, básicamente raspar de sitios web información a través de tecnologías y de plataformas y pasarlo a datos estructurados. Como ven en este esquema tenemos los sitios de los cuales se scrapean información, las herramientas de scrapping o web scrapping, y después tenemos, obviamente que dentro de esto hay muchísimo trabajo. Si me ven los chicos de datos haciéndolo así de fácil, me van a decir, no es tan fácil, pero esta es la explicación básica. Y después obtenemos a través de ese scrapping, imagínenselo al scrapper como un robotito que va raspando las webs con la información que yo le pido que me traiga. Lo procesa a través de las plataformas de scrapping y lo pasa a data estructurada. Con esos datos estructurados, que pueden estar en una base de datos o en un Sheets o en un Excel o en cualquier otro tipo de base de datos que decida en el proceso que mencionó Ari, en el tercer paso, que es decidir la tecnología, con esos datos que yo extraigo de la web mucho más rápido que una persona, porque la persona tiene que entrar a la web, sacar los precios, hacer una comparativa quizás hasta en papel, bueno, que demora muchísimo tiempo, tengo en segundos data estructurada de los sitios web que yo quiera con el resultado que yo quiera, que yo desee. En este caso, se scrapearon webs que contenían precios de materiales de la construcción, justamente. ¿Para qué? Para prevenir aumentos de costos, por ejemplo, porque yo puedo elegir a qué proveedor más económico y que me sirva más comprarle, por ejemplo, y también para poder evaluar la actualización de los costos al momento de la entrega de la obra. Porque si yo estoy entregando quizás una obra 6 u 8 meses después de que vi la última actualización de materiales, puedo usar esta herramienta web scrapping para evaluar el costo actual del material y ver si tengo que ajustar mi precio o no. Esto me permite no perder plata, básicamente, en resumen. Y esto también, el web scrapping, es una de las técnicas que se utilizan mucho en la ciencia de datos. Bueno, esto es una pequeña muestra de cómo se puede ver, porque después el scrapping, o sea, lo que se obtiene del scrapper, que son estos datos estructurados, que estarían como previo a esto, estarían acá en una base de datos, se pueden visualizar de esta manera y se pueden utilizar igualmente los filtros. Puedo elegir el periodo de tiempo en el que quiero ver el material, el proveedor, si quiero lo puedo elegir también, puedo buscar el material que estoy buscando y un rango de precio entre tanto y tanto, si quiero. Son todos orientativos los filtros, no son obligatorios. Y acá, bueno, me va a ir lanzando
las referencias y lo que me trae de la web y lo que me ha procesado la herramienta Web Scrapping. Puedo pedir, esto es a medida, o sea, yo puedo pedir un ranking de precios, puedo pedir qué proveedor tiene más stock, por ejemplo, en este caso se muestra el stock. Obviamente que estos son datos falsos, ¿no? No es el tablero real de la empresa, no podemos mostrarlo por lo mismo que hablamos recién, pero es básicamente esta la idea. Traigo información de la web, utilizo la ciencia de datos para eso y la visualizo o la muestro de alguna manera amigable que me permita tomar la decisión de a quién comprarle y a quién no. Estos son ejemplos de nuevo, o sea, son cosas que se pueden hacer. A la vez, este tipo de tecnologías y este tipo de visualización nos permiten realizar alertas para optimizar el momento de compras. Por ejemplo, basado en predicciones, la misma herramienta me puede decir qué me conviene comprar de acá la siguiente semana o las siguientes 2 semanas, según cómo lo configure o cómo lo programe, basado en compras anteriores, basados en, no sé, pedidos de materiales previos, etc. Esto obviamente me permite reducir los costos y Maybe. aumentar la eficiencia. ¿Alguien dijo algo? Bueno, me parece que a alguien se le desmutió sin querer el micrófono, voy a proceder a silenciar. Bueno, cualquier cosa, levanten la mano. Y bueno, me permite entonces esto, el objetivo final de la ciencia de datos y de las tecnologías en general, que es reducir los costos y aumentar la eficiencia. Estos son algunos de los casos de uso. Matías, ¿querés hablar? Porque me salís como desmuteándote. No sé, capaz que te muteé y querías hablar. Perdón. Si es así, perdón. Bueno, para ir finalizando ya con la charla de hoy, seguramente ha sido mucha info, mucho material. Les podemos hacer llegar este PowerPoint y el contenido de la charla también. Les hemos querido traer casos prácticos de cómo se utiliza este tipo de tecnología en una empresa tradicional o en cualquier tipo de industria. Este ha sido un caso particular del área de la industria de la construcción, pero se puede aplicar también en otro tipo de empresas. Ustedes se habrán ido imaginando quizás los que son empresarios de otro tipo de empresas, cómo se puede implementar en las suyas o cómo les gustaría hacerlo, qué podrían hacer. Siempre se nos ocurren ideas y lo único que queda es ver si es viable, prácticamente siempre es viable. Hay muy pocos casos en los que decimos, no, esto no se puede hacer, porque generalmente solamente falta como un golpe de horno para poder usar los datos, que es en lo que damos nosotros, y es posible de implementar tranquilamente en cualquier tipo de empresa, mediana, pequeña o también una empresa grande. ¿Qué aprendizajes nos dejan estos procesos generalmente? Bueno, que tenemos que abordar la resistencia al cambio, como decía Ari recién, mostrar los beneficios que tendría y los beneficios que va a tener la ciencia de datos en las empresas, mostrar casos útiles como estos y decirles, mira, vas a bajar, realmente vas a reducir tus costos, realmente vas a mejorar tu atención al cliente. Eso es fundamental. Y también es fundamental abordarla, digamos, por goteo, en el sentido de que de a poquito podemos ir implementando herramientas pequeñas para después poder utilizar algoritmos predictivos, implementar inteligencia artificial, hacer un chatbot, que no mostré el ejemplo ahora, pero también lo mencioné, entre otras cosas, abordarla de abajo hacia arriba, digamos. La colaboración entre los equipos técnicos y de gestión son clave, la colaboración entre los equipos de la misma empresa y también entre los equipos del proveedor de servicios tecnológicos, que en este caso seríamos nosotros, y la empresa que está recibiendo el servicio. Es fundamental que colaboren con esto que decía Ari, el acceso a las bases de datos, los accesos a información importante, las claves, por ahí incluso hay veces que son necesarias, después obviamente se pueden cambiar, transmitir también esa tranquilidad de que, bueno, vos me vas a dar acceso a tu know-how, pero yo te voy a dar una mejora muy grande en tus procesos internos que te van a ayudar a vender más y a tener más clientes. Y por último, algo que es muy importante y que lo vieron en este proceso que les conté, es la adaptación continua y la mejora, cómo se va mejorando el uso de los datos en la empresa. Entonces, yo empiezo por un tablero de visualización, pero termino implementando un algoritmo de predicción que me ayuda a tomar decisiones a futuro. Esta es la adaptación continua, o sea, no me quedo en el tablero. Le implemento mejoras, le implemento más herramientas, cosas que van sucediendo y que van apareciendo, que para eso contrato a una empresa de tecnología que está a la vanguardia de las nuevas tecnologías.
y voy mejorando el uso de datos en mi empresa y siempre busco crecer y siempre estar un paso adelante. Eso como aprendizaje. Y bueno, transmitirles que integrar la ciencia de datos y la tecnología a las empresas las puede llevar al siguiente nivel, las puede llevar a vender más, a reducir costos y a mejorar su eficiencia. Y por último, si nadie tiene algo que decir, no sé si alguien quiere comentar algo o decir algo o preguntar, Si querés ponerlo y... les vamos a pasar para quienes tienen empresas o tienen sí, Ujú. una empresa en general. Les pasamos este QR que es un diagnóstico, un prediagnóstico, digamos, que es gratuito, que es para que ustedes puedan ver el estado de digitalización de su empresa. Esto es algo que diseñamos nosotros, que es algo que nos permite a nosotros entender el estado en el que está el estado de situación que está la empresa de ustedes en cuanto a tecnología. Les va a salir un porcentaje bajo, medio, alto y algunas sugerencias de qué pueden hacer al respecto. Y ahí mismo también están nuestros contactos y si quieren comunicarse con nosotras por alguna duda o por lo que sea, estamos a disposición y están nuestros datos ahí en ese formulario. Y bueno, de nuestra parte, eso sería todo lo que tenemos para transmitirles por hoy. Espero que se haya entendido, que se hayan llevado algo valioso. Y bueno, estamos abiertas si quieren decir o preguntar algo. Yo quería consultar, soy el preguntón, perdón. No, está bien, para eso es. Dentro del trabajo que ustedes realizan como empresa, si ofrecen el servicio, digamos, de integración con alguna herramienta que ya la empresa posea, o si por ahí la obtención de los datos eh, proviene de algún sistema de atención automática a clientes y demás, esa información también ustedes la integran, digamos, dentro de las plataformas de análisis de datos, ¿ok? Sí. En respuesta a esa pregunta, nosotros hacemos, previo al comienzo del proceso de ciencia de datos, hacemos un diagnóstico especializado en datos que se llama análisis exploratorio de datos, justamente, y ahí evaluamos las fuentes existentes de datos, que puede ser un sistema de gestión propio de la empresa, un sistema de toma de datos de clientes, como mencionaste, o un CRM o cualquier tipo de sistema de gestión que contenga datos, evaluamos nuestro equipo de especialistas en realidad evalúa el acceso a esos datos, qué necesita para acceder, qué necesita para conectarlos a nuestras bases de datos para poder visualizar, y todo esto se presenta en un diagnóstico que es el diagnóstico del análisis exploratorio de datos, es el resultado de ese análisis. Si lo hacemos, si integramos herramientas existentes y en caso de encontrar una mejora a las herramientas existentes, también sugerimos qué herramienta se puede implementar. Pero si ya tenés herramientas existentes, sí, las integramos nosotros. Bueno, si no hay más dudas, más preguntas. Hay una pregunta de Ana ahí en el chat que es si hemos trabajado con Odoo. Y sí, hemos trabajado con Odoo. De hecho, ahora estamos bastante avanzados en un proyecto en el cual la empresa a la que estamos ayudando en este momento con un algoritmo de optimización de rutas, es una empresa de contenedores, tiene como sistema de gestión Odoo y hemos logrado conectarnos. Es uno de los, incluso te digo que es uno de los sistemas más accesibles para conectar sus bases de datos. Además tenemos partners, tenemos alianzas con implementadores de Odoo, así que se nos facilita bastante el trabajo desde ese lado. Así que la respuesta es sí, hemos trabajado con Odoo. Ahí Matías quiere preguntar algo. Sí, sí, Matías, no sé si querés hablar o querés escribir. Ahí Guillermo dice, ¿cuánto tiempo tardan en implementar el sistema, más o menos? Sí, Matías, te compartimos la presentación. Con respecto a la pregunta de Guillermo, ¿cuánto tiempo tardamos? Eso lo evaluamos en el análisis exploratorio de datos. ¿Se acuerdan que yo dije que tenemos un diagnóstico, un proceso de diagnóstico, en el cual podemos encontrar cuáles son las bases de datos existentes, qué hay en la empresa y qué no, y qué falta? Depende mucho de eso nuestra demora en la implementación. Si está todo más o menos ordenado,
hemos llegado a trabajar en 2 o 3 meses, más o menos, en la implementación de algunas visualizaciones, o incluso menos, depende de lo que quiere el cliente. Hemos llegado a trabajar, sí, 2 meses, a veces 4. Lo vamos viendo en base a lo que el cliente necesite. No te puedo decir un tiempo porque depende mucho de tus herramientas y de tus bases de datos. Depende cuántos datos haya para procesar, qué es lo que quieras ver, qué se puede integrar por sí mismo o qué tenemos que forzar. Depende de un montón de variables, el tiempo. Sí, ¿querés pasar tu número? Sí. Ahí pasa a Ari su número, que es quien mejor te va a asesorar comercialmente. ¿Cuántas personas integran nuestro equipo? Nuestro equipo hoy en día está integrado por 14 personas, entre las cuales tenemos, como mencionaba al principio, project managers, tenemos un jefe de tecnología, un CTO, tenemos, nos están pidiendo la oficina, tenemos ingenieros en Machine Learning, ingenieros en Ciencia y Análisis de Datos, tenemos programadores, back y full y front, tenemos diseñadores UX UI y me está faltando y expertos en transformación digital. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por haberse sumado y ya tienen nuestros contactos por cualquier cosa que necesiten y les pasamos la presentación a Anto para que se las comparta. Sí, eso mismo iba sumando. Primero agradecerles a Sol y a Ariadna por el tiempo, a todos ustedes por el tiempo y por participar, por las preguntas. Les vamos a estar mandando la charla grabada y además la presentación que nos compartan las chicas, y cualquier duda tienen el contacto del EFC y el contacto del instituto y de las chicas para contactarse. Muchas gracias y que tengan lindo Muchas día. gracias. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Vamos a ir ya, que no van a ir a